Hola, buenas noches. Pues bienvenidos a la primera sesión del mes de junio de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Esta, como ustedes saben, la primera sesión del mes es la sesión tradicional, convencional, en donde de forma rotatoria una de las sedes de hematología presenta un caso clínico a través de uno de sus residentes. En este caso corresponde al servicio de hematología del Centro Médico La Raza, del IMSS, y el tema es enfermedad de Gaucher, que pues es una enfermedad importante que debemos de conocer los hematólogos. Tendremos invitados internacional, extranjero, como ustedes verán, y expertos nacionales también, que presentará la doctora de Michelis. Así que bienvenidos y adelante, Roberta. Muchas gracias, doctor Mellón. Gracias a todos por estar aquí. Y como bien mencionaba el doctor Mellón, pues nuestra sesión mensual ordinaria corresponde a enfermedad de Gaucher. Les damos la bienvenida a nombre de toda la mesa directiva para esta sesión. Y antes de comenzar a presentar nuestra sesión y los ponentes, les queremos recordar para los que no estén pues ya inscritos y listos que el día de mañana empieza el Congreso de SOMET, que será un congreso híbrido. Seguramente los que estén por allá en Monterrey ya están allá, pero los demás todavía tienen tiempo de conectarse de forma virtual. Y para la sesión del día de hoy vamos a comenzar con la presentación del caso clínico por la doctora Ivette Pineda, que es residente de tercer año de hematología del Centro Médico Nacional La Raza, y nos va a presentar un caso muy bonito, muy ilustrativo y didáctico sobre el tema que nos compete el día de hoy. Después vamos a tener con nosotros al doctor José Elías García Ortiz, que él es especialista en genética humana con maestría y doctorado en el mismo tema, expresidente de la Asociación Mexicana de Genética y vicepresidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Es actualmente el jefe de laboratorio de diagnóstico bioquímico de enfermedades lisosomales en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Tiene mucha experiencia en este tema, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con múltiples publicaciones, y él nos hablará de la importancia de los biomarcadores y del consejo genético en enfermedad de Gaucher, que es un área, un aspecto muy importante de la enfermedad y que seguramente muchos de ustedes tendrán interés en esta parte. Después tendremos la presentación de la doctora Pilar Giraldo, que ella es hematóloga, jefa de sección del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza, España. Ella es presidenta, pues justamente de la Fundación Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad de Gaucher y otras enfermedades lisosomales. Dirige un grupo de investigación y de excelencia en enfermedades raras hematológicas y metabólicas en el mismo hospital. Es parte del Task Force de la enfermedad de Gaucher, de la EJA, y pues múltiples publicaciones en esta área. Y la doctora Giraldo, por cuestiones de horario, no va a estar con nosotros en vivo para la parte de preguntas y respuestas, pero vamos a tener a dos médicos que tienen mucha experiencia en esta enfermedad, que particularmente la doctora Elsa Ávila de La Raza tiene pues un grupo muy grande de pacientes con Gaucher, y el doctor Eduardo Terreros, también del IMSS, tiene mucha experiencia en este tema. Entonces les voy a pedir que todas las preguntas que vayan teniendo, tanto del caso como de las dos ponencias que vean, las vayan poniendo en la plataforma, en el área para poder poner sus preguntas, las vamos a ir recibiendo y al final tendremos un buen espacio para preguntas y respuestas, para ir resolviendo pues todas las preguntas, dudas que tengan sobre enfermedad de Gaucher. Antes de dejar a nuestros ponentes, les recuerdo también que descarguen su constancia antes de que termine la sesión. En la plataforma tienen ahí un link para poder descargar la constancia. Y finalmente, pues agradecer a Pfizer, a la parte de enfermedades raras de Pfizer por esta sesión. Y pues al final nos vemos para esta parte de preguntas y respuestas y ya le dejo la palabra a nuestra primera ponente para platicar del caso clínico que expondrá. Gracias a todos por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el caso clínico.
Vamos a comenzar. Tenemos aquí una paciente femenino de 21 años que es originaria de aquí del Estado de México. Tiene escolaridad preparatoria, religión católica y soltera. Como único antecedente de carga heredofamiliar, su línea materna tiene hipertensión arterial sistémica sin otras enfermedades importantes. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, no hay ninguno previo a la detección de la enfermedad, solamente transfusión de plaquetas y eso es aunado a la detección de la enfermedad. En cuanto a su padecimiento actual, esta paciente acude a banco de sangre de forma fortuita y en este se le detecta una trombocitopenia moderada de 87,000 plaquetas. Ya posteriormente es redirigida a atención médica, donde al interrogatorio dirigido, pues manifiesta discreta astenia, plenitud postprandial de forma progresiva y crecimiento abdominal, el cual pues no había sido como tal significativo. Posteriormente, cuando se detecta a la paciente, prácticamente se detecta asintomática y solamente presenta a la exploración física esplenomegalia, llegando a línea media. Es lo que más destaca en su exploración. Posteriormente, la paciente es ingresada a medicina interna para realizar el abordaje diagnóstico, principalmente por la trombocitopenia y la esplenomegalia. Durante su abordaje diagnóstico, de forma inicial, se realizan estudios de laboratorio en el cual pues solamente en todos estos destacamos una hemoglobina de 12,2 gramos y destacamos una trombocitopenia, la cual es leve, de 102,000 plaquetas. Conforme se va estudiando la paciente, le solicitan algunos estudios de imagen. Aquí observamos una radiografía en la cual pues no tenemos ninguna alteración importante. Posteriormente, debido a la esplenomegalia importante, a esta paciente se le realiza una tomografía en la cual, o lo que más es evidente, es la hepato y esplenomegalia. De forma subsecuente, esta paciente es sometida a biopsia hepática, la cual no fue concluyente. Solamente pues se observan algunos espacios con linfocitos, no hay presencia de atipia y sinusoides levemente congestivos, que es lo cual nos reporta. Continúa el abordaje diagnóstico, se le realiza un gamagrama en el cual solamente se encuentran datos de hiperesplenismo sin otra alteración. Le realizan un estudio transtorácico, un ECOG, en el cual no se encuentran como tal alteraciones importantes. Prosiguen, deciden realizar contacto con un hematólogo, el cual, al no tener una biopsia hepática concluyente y continuar con trombocitopenia moderada leve, realizan un aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea, la hematóloga observa células de Gaucher, por lo cual posteriormente se envía estudio de médula ósea a patología, encontrando estas imágenes. Aquí tenemos las fotografías en las cuales podemos observar unas células muy bonitas en las cuales la imagen representativa, o como es llamada por los patólogos, con un citoplasma de papel arrugado. El estudio histopatológico fue en biopsia de médula ósea y esta es la descripción, donde sugieren que se trate de una enfermedad por depósito, Gaucher o Neumann-Pick. Posteriormente, al encontrar estas imágenes, proceden a realizar más estudios de gabinete de forma intencionada. Aquí tenemos una serie ósea metastásica donde, como tal, de forma general no encontramos alteraciones óseas.
Por consiguiente, dirigidos al diagnóstico, se realiza una beta-glucosidasa encontrando un nivel bajo de 0.87 nanomoles sobre mililitro. Y complementan el diagnóstico, realizan niveles de quitinasa encontrando un nivel alto de 116.79 nanomol sobre mililitro. Por consiguiente, se detecta una mutación heterocigota, la cual pues es realizada en nuestra paciente y pues apoyando pues la certeza diagnóstica, se realiza una conclusión diagnóstica de una enfermedad de Gaucher tipo 1. Aquí tenemos el seguimiento clínico de nuestra paciente, donde podemos observar que al paso del tiempo se observa una reducción de la esplenomegalia y posterior al inicio del tratamiento también vemos mayor mejoría. En cuanto a la última valoración con exámenes de laboratorio, solamente podemos destacar que pues hay normalidad de sus estudios, encontrando un nivel de hemoglobina de 14.7 y un nivel normal de plaquetas. Esta paciente al momento está siendo tratada con taliglucerasa y la recibe de forma quincenal. Debido a que ella tiene un hermano, este hermano pues por protocolo se realiza también su estudio y pues efectivamente se encuentra que también comparten las mismas mutaciones heterocigotas y se da también el diagnóstico de enfermedad de Gaucher tipo 1 y recibe también terapia de reemplazo. El hermano por sí tampoco tiene manifestaciones clínicas tan evidentes y la evolución también es favorable. Ahora bien, vamos a contraposición. A dar la conclusión, tenemos, si bien la enfermedad de Gaucher es un raro desorden genético, al presentar esta paciente, queremos sobre todo dar o hacer énfasis en que todo paciente que presente estas características clínicas con visceromegalia y citopenias, especialmente trombocitopenias, no debemos descartar la posibilidad diagnóstica de una enfermedad por depósito. Y ya que su diagnóstico temprano permite pues el estrecho control del paciente para prevenir pues las afecciones sistémicas y pues principalmente para dar de forma temprana la terapia de reemplazo enzimático. Y ahora quisimos hacer esta contraparte de otro paciente para poder nosotros observar los distintos comportamientos clínicos y el pronóstico del paciente. Tenemos aquí un caso de un paciente masculino de 17 años de edad, el cual fue diagnosticado en 1999 desde su infancia a los 5 años de edad, donde se detecta una actividad enzimática de beta-glucosidasa bajo, con una mutación positiva para la mutación de L444P, que es el intercambio, y en este paciente, pues en contraparte con la paciente inicial, tenemos que tiene distintas alteraciones, sobre todo a nivel neurológico, el lenguaje es limitado, el paciente presenta parálisis oculomotora con continuas crisis convulsivas, a pesar pues de su tratamiento anticomicial. También tenemos otras alteraciones como hipertrofia gingival, visceromegalias palpables y alteraciones también en su esqueleto y por consiguiente pues alteraciones de la funcionalidad. En sus exámenes de laboratorio realmente tenemos una hemoglobina normal y el resto de los laboratorios sin otras citopenias, plaquetas con un nivel de 151,000. Aquí tenemos sus estudios de imagen, donde podemos observar que este paciente sí presenta alteraciones a nivel del esqueleto. En el sistema óseo, en la primera imagen, podemos observar
que hay una hiperlordosis y en el lado derecho de la pantalla tenemos un fémur característico en matraz de Erdmann-Meyer. Posteriormente tenemos las radiografías de tórax, donde observamos una gifosis importante y una lordosis de columna torácica. Aquí tenemos las características físicas de nuestro paciente con algunas fotografías donde tenemos gifosis severa y la lordosis de la columna torácica evidente. Este paciente, su evolución clínica, pues a diferencia del previo expuesto, tenemos que ha tenido un deterioro neurológico importante, ha sido principalmente caracterizado por crisis convulsivas y ha presentado pues secuelas en su desarrollo con dificultad para responder órdenes y limitaciones en su función y su calidad de vida. Por lo cual creemos muy importante el diagnóstico temprano de estas enfermedades cuando se realicen en las primeras décadas de vida, en la infancia, sobre todo el pronóstico y el grado clínico pues es más amplio y más severo, con una progresión más rápida, por lo cual la intervención terapéutica con dosis adecuadas de terapia de reemplazo enzimática permitiría a estos pacientes evitar estas complicaciones. Pues como lo vimos en este paciente, permitiría disminuir el riesgo de complicaciones mórbidas, irreversibles y principalmente óseas, pues además también a nivel neurológico. Gracias a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología por esta invitación para hablarles de la importancia de los biomarcadores y el asesoramiento genético en una enfermedad como es la enfermedad de Gaucher. Esto es mi declaración de conflictos de interés, en realidad no afecta la presentación, el contenido de la presentación. Y bueno, voy a empezar hablando de dónde está la enfermedad de Gaucher. Esta pertenece a las enfermedades lisosomales y dentro de la clasificación funcional está dentro del grupo de las esfingolipidosis, entre las cuales se encuentran la enfermedad de Fabry, Krabbe, leucodistrofia metacromática y otras, en las cuales la característica que comparten es la visceromegalia y en algunos casos las manifestaciones neuronopáticas, como lo presentó la doctora Pineda en la presentación previa. Es importante hacer el diagnóstico de estas enfermedades porque hace más de 20 años hay diagnóstico, de hecho 30 años ya tenemos diagnóstico para enfermedad de Gaucher y en particular Gaucher tiene una gran variedad de alternativas terapéuticas tanto de primero como segundo orden en los cuales es importante llegar temprano al diagnóstico. Los biomarcadores también han ganado terreno en los últimos años permitiéndonos hacer diagnósticos más rápidos, más eficientes y en algunos casos con relevancia pronóstica. La definición de un biomarcador es una entidad química que indica la presencia de un proceso biológico que puede estar asociado a las manifestaciones clínicas de una enfermedad en particular. Entonces, un biomarcador nos va a proporcionar información indirecta de una enfermedad y nos puede ayudar a manejarla de manera más eficiente. Típicamente, este biomarcador debe ser fácilmente detectable en muestras que podamos obtener también fácilmente, como sería plasma, suero u orina. Se han categorizado de diferentes formas los biomarcadores. Podríamos especificar en el caso de Gaucher que un marcador de primera línea, de primera categoría, sería un metabolito que se acumula. En este caso sería la misma glucosilesfingosina. Y hay un biomarcador que se llama LisoGB1, que es el más sensible y específico en este momento. Biomarcadores de segunda categoría son proteínas que se secretan por las células estimuladas, en este caso por el depósito de glucosilesfingosina, como sería la quitotrosidasa, que es altamente sensible y específica también, 84-90%. Y tenemos los biomarcadores de tercera categoría, que son menos específicos y también son proteínas que se liberan por difusión lisosomal, como en este caso sería TNF-alfa, entre muchos otros. También podemos distinguirlos entre biomarcadores directos o indirectos.
Directos serían aquellos que aumentan como resultado de la disfunción lisosomal. Indirectos son la afectación celular u orgánica secundaria a estos biomarcadores. Y otra manera de establecerlo sería en relación a su importancia en el diagnóstico, es decir, hay presencia o ausencia de la enfermedad, para el monitoreo de la misma, cómo va evolucionando el paciente, cómo va progresando la enfermedad, y algunos se utilizan también como valor, lo ideal sería también utilizarlos como valor predictivo para decir incluso qué tipo de enfermedad de Gaucher va a desarrollar el paciente, por ejemplo, o si va a tener una enfermedad ósea, o si va a tener manifestaciones neuronopáticas. Este campo de los biomarcadores se ha modificado rápidamente. Esta es una diapositiva, una gráfica de hace 7 años, en los cuales se consideraban pues SL18 y quitotoxidasa como los más eficientes. También otros marcadores como la enzima convertidora de angiotensina o la fosfatasa ácida resistente a tartrato, que serían marcadores terciarios, como indicadores de la activación del macrófago. Y vean, por ejemplo, que aquí, hace 7 años, se consideraba la glucosilosingosina o lyso-Gb1 como un potencial biomarcador que a la fecha se ha posicionado como el mejor, con 100% de sensibilidad y especificidad. Pero hay otros marcadores como la ferritina que nos hablan particularmente de cómo le va a ir en cuanto a la visceromegalia al paciente. Entonces, estos biomarcadores van cambiando y nos van permitiendo también entender la enfermedad. Para el diagnóstico, obviamente, si estamos hablando de deficiencia enzimática, tenemos que medir la actividad enzimática y lo podemos hacer en papel filtro, en leucocitos o irnos directamente a un estudio molecular como lo mostró la doctora en los casos clínicos. También podemos apoyarnos en diagnósticos como el aspirado de médula ósea y el uso de biomarcadores, que es de lo que estoy hablando, como sería la quitotiroxidasa y lyso-Gb1. También podríamos considerar que las variantes patogénicas que se encuentran en un paciente son también biomarcadores, o porque no se hablan de la evolución de la enfermedad. En el caso de México, tenemos que prácticamente la N370S y el E44P están en la misma proporción en nuestros pacientes, 38-39%. Y el primer caso que presenta la doctora es heterocigoto compuesto N370S, L44P, que eso ocurre en la mitad de nuestros pacientes en México. En esta revisión que hicimos hace un año, analizamos los biomarcadores específicos para enfermedad de Gaucher y bueno, en aquel entonces, los que sí se consideran como canónicos en cualquier parte del mundo son quitotiroxidasa, CCL18 y glucosilosingosina como lyso-Gb1. Pero aparece un biomarcador prácticamente cada mes, un nuevo biomarcador, y la validación de este lleva un proceso. Pero aunque la lista es muy grande, más de 50 marcadores, estos 3 son los únicos que tienen aceptación universal. Vamos a empezar con la quitotiroxidasa. La quitotiroxidasa es una enzima que se eleva por irritación del macrófago. Es increíble que en un paciente con enfermedad de Gaucher se eleva más de 1000 veces el valor normal. ¿Cuál es su problema? Que es un marcador que no es específico. Hay más de 40 enfermedades que pueden elevar la quitotiroxidasa, probablemente no a los niveles de miles de veces más como ocurre en enfermedad de Gaucher, pero puede confundirse en una neoplasia, una infección o incluso otras enfermedades lisosomales. También es muy importante que al momento de hacer el estudio de la quitotiroxidasa vaya acompañado por un estudio de una variante polimórfica que es muy común en la población, una duplicación de 24 pares de bases en el exón 10 que reduce la actividad de la enzima si estamos en estado heterocigoto o la nulifica a niveles de 0 si es una persona homocigota. No es el único polimorfismo que existe, hay muchos más, en particular son 2. La duplicación de 24 pares de bases y la G102S, los que nos pueden reducir significativamente la actividad enzimática y se recomienda hacerlo. En esta gráfica del grupo de la doctora Giraldo, publicado en el año 2013, podemos ver cómo personas que tienen 1, 2 o 4, o las variantes de duplicación 24 pares de bases y G102S pueden reducir significativamente la actividad enzimática. Veamos aquí, en esta columna tenemos la variante G102S y los heterocigotos para la duplicación de 24 pares de bases.
Aquellos individuos que no tienen ninguna de estas tienen niveles de actividad enzimática de 16.40, pero los que tienen una variante pues, reducen su actividad enzimática a un 40%, y si son homocigotos prácticamente al 50% cuando hablamos de la G102S. Si hablamos de heterocigotos para la duplicación de 24 pares de bases, se reduce también prácticamente a la mitad. Entonces es muy importante saber cuando menos la presencia del polimorfismo de 24 pares de bases de duplicación para poder normalizar el valor que estamos reportando. Esto es muy importante porque dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, la frecuencia de la duplicación es importante. En el caso de México, estamos en el orden del 25-30% de frecuencia alélica. Y si nos vamos a eso, también ya lo estudiamos tanto en población general como en población amerindia, y podemos entender que en la literatura nos dice que aproximadamente el 37% de la población es heterocigoto, es decir, una de cada 3 personas tiene una duplicación, al menos en este exón, y 1 de cada 20 son homocigotos. En la población mexicana pudimos establecer que esas frecuencias se mantienen. Vean que la presencia de homocigotos para duplicación es del 5%, 5.5, prácticamente un 6%, y la presencia de los heterocigotos es del 0.36. Es muy acorde con lo que se espera en población caucásica europea. Y la frecuencia alélica está en el orden del 0.23. Interesantemente, este estudio lo hemos ampliado, estamos ya por arriba de los 800 individuos y las proporciones se mantienen. Por lo tanto, es recomendable cada vez que pidamos el estudio de quitotrosidasa, vaya acompañado del estudio de la duplicación. ¿Qué pasa con poblaciones amerindias? Pues por alguna razón que no hemos podido identificar, estas frecuencias aumentan, ¿sí? Vean, en mestizos tenemos una frecuencia de 6% para homocigotos, y en estas 6 poblaciones amerindias que estudiamos están prácticamente al doble. ¿Por qué ocurre? No lo sabemos, pero también se ha observado el mismo fenómeno en otras poblaciones de América Latina, como es en Brasil y en Colombia. Y obviamente modifica las frecuencias alélicas. ¿Cómo podemos utilizar este biomarcador? Pues muy interesante. La literatura nos dice que un paciente que inicia tratamiento, aquí digamos, estamos hablando de quitotrosidasa en papel filtro, los niveles normales serían por debajo de 40 nanomoles por mililitro por hora. Aquí tenemos un paciente que está en 128 y al cabo de un año sus niveles se reducen entre un 40 y un 50%. En este caso redujo casi un 40%, ¿sí? Entonces es un indicador que nos permite ver la respuesta del paciente al tratamiento. Y en la gráfica de la derecha podemos ver cómo conforme pasa el tiempo, por razones que uno tiene que buscar, el marcador puede subir y luego bajar. En este caso puede ser que no haya apego a tratamiento o que no esté respondiendo por alguna razón, y eso nos permite evaluar al paciente. Estas son gráficas de pacientes reales evaluados en el grupo de expertos. Otro marcador importante que no hacemos en México, pero es importante saberlo, es SL18. Eso lo hacemos cuando tenemos un paciente que es homocigoto para la duplicación de 24 pares de bases. Igual que en quitotrosidasa, no es específico porque también se eleva en otras enfermedades lisosomales y en otros padecimientos. Sin embargo, estos eran los marcadores más confiables hasta que aparece liso-GB1. Este es un estudio reciente del año pasado por un grupo en Rusia, donde evalúan la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos marcadores y el uso conjunto de ellos, en la cual se observa que no se modifica, o sea, hacer uno es suficiente. Bueno, cualquiera de los dos es importante. En México no lo hacemos por la relación costo-beneficio. Es una ELISA, pero como llega un paciente cada mes, prácticamente estaríamos utilizando un kit de ELISA por paciente y no nos costea. Esta es una evaluación del ISO-GB1, les mencionaba. Este es un sustrato directo de la deficiencia de la enzima beta-glucocerebrosidasa. Al acumularse la glucosilceramida, hay una forma de acilada, ¿sí? Es la misma molécula sin la cadena de ácidos grasos que se vuelve un poco más soluble y de esta manera el organismo intenta eliminarla, aunque no lo logra del todo. Entonces, en ausencia de glucocerebrosidasa ácida hay acúmulo de 2 sustratos, la glucosilceramida y la glucosilesfingosina. Glucosilesfingosina, la forma de acilada, es liso-GB1. Es el marcador 100% sensible y específico. Se conoce prácticamente desde hace 40 años
pero conforme ha ido avanzando el tiempo, la tecnología para identificarlo ha ido modificándose, de tal manera que a partir de los últimos 10 años se ha ido posicionando como el mejor marcador por la posibilidad biotecnológica de detectarlo, pero se conoce desde hace mucho tiempo. Es importante también rápidamente reconocer que la glucosilceramida y la glucosilesfingosina no son la misma molécula, porque dependiendo del número de carbonos que tenga la cadena de ácidos grasos o la molécula de singosina, podemos tener alrededor de 18 o 19 diferentes especies. Y en la actualidad es importante para poder hacer estudios proteómicos. Las formas diaciladas de estos sustratos también nos sirven para hacer diagnóstico de otras enfermedades. Al menos de estas 7 enfermedades, los sustratos sin la cadena de ácidos grasos nos permiten hacer diagnóstico 100% sensible y específico. Y bueno, entre otras cosas dentro de la fisiopatología, también los podemos utilizar como biomarcadores, como es el tema de esta presentación. En el caso de la glucosilesfingosina, también se asocia a daño neuronopático, inflamación y a la agregación de alfa-sinucleína en relación al desarrollo de parkinsonismo en algunos pacientes. El estudio se hace mediante espectrometría de masas en tándem acoplado a cromatografía líquida y en la actualidad todas estas enfermedades se pueden diagnosticar en una muestra de sangre o de orina y obviamente lo único que necesito es un espectrofotómetro de masas en tándem, ¿no? Pero bueno, ese es el problema, la tecnología que necesitamos. Pero teniéndolo, es relativamente sencillo hacer el diagnóstico. Regresando a las diferentes especies que les mencionaba de glucosilesfingosina, recientemente se han empezado a estudiar y se ha podido demostrar que el acúmulo de estas puede ser incluso un mejor marcador para algunas formas, el desarrollo de formas neuronopáticas o formas viscerales. Esto se acaba de publicar hace un año y estoy seguro que en el futuro veremos estas formas específicas, especies específicas de glucosilesfingosina asociados a formas neuronopáticas más graves unas que otras, o formas tipo 2 o formas tipo 3. También hay otro marcador que es importante tomar en cuenta, los exosomas. Los exosomas son, digamos, residuos del proceso de degradación lisosomal, en el cual podemos ver que estas pequeñas moléculas, estos pequeños organelos que se degradan al momento de actuar las enzimas lisosomales, pueden ser eliminados hacia el espacio extracelular. Y el contenido de estos exosomas es específico para cada enfermedad. Aquí podemos ver en el caso de enfermedad de Gaucher que el metabolito acumulado es la glucosilceramida y glucosilesfingosina, y en el futuro también el estudio de exosomas puede ser un buen biomarcador para el diagnóstico de enfermedades lisosomales. También se ha estudiado, por ejemplo, en el desarrollo de parkinsonismo asociado a enfermedad de Gaucher, independientemente de los mecanismos por los cuales ocurre esta agregación de alfa-sinucleína, ya sea por procedimientos de ganancia de función o pérdida de función, el abordar a los pacientes mediante el estudio de exosomas ha permitido reconocer fácilmente quién está en riesgo y quién no. Sabemos que cuando hay una función lisosomal normal, pues los exosomas en cualquier parte del organismo pues van a ser normales. Pero cuando hay una disfunción lisosomal, una deficiencia enzimática, estos exosomas van a ser específicos de la enfermedad. En este caso ya hay varios estudios que han sido publicados en relación a enfermedad de Gaucher y parkinsonismo, y en los cuales, estudiando diferentes matrices, plasma o sangre directamente, se ha podido identificar esta relación y la correlación que existe entre el desarrollo de parkinsonismo y la enfermedad de Gaucher. También hay otras moléculas de RNA, como los microRNAs, que también pueden ayudarnos a hacer diagnósticos rápidos. En este caso, en este estudio publicado el año pasado, se ha observado un mayor aumento de miRNAs asociados al metabolismo de ácidos grasos y a la biosíntesis de ácidos grasos, que es particularmente específico en pacientes con enfermedad de Gaucher. Entonces, estudiar microRNAs, RNAs de interferencia o exosomas es el futuro de los biomarcadores
en enfermedad de Gaucher y en otras enfermedades lisosomales. También, por ejemplo, el movimiento ocular, la apraxia oculomotora que vemos en pacientes con enfermedades de Gaucher tipo 2 o tipo 3, es un biomarcador y el analizarlo o observarlo tempranamente en los pacientes puede predecir el desarrollo de formas neuronopáticas. En esta diapositiva les muestro la disponibilidad diagnóstica que tenemos en el laboratorio. Y en el caso particular de Gaucher, ofrecemos el diagnóstico para actividad enzimática y el biomarcador quitotiosidasa, no somos liso-GB1, y esta es la disponibilidad de muestras leucos o papel filtro o plasma para el análisis de ellos, y lo hacemos con mucho gusto de manera gratuita. Con esto termino la primera parte de mi presentación y ahora vámonos a la parte del asesoramiento genético. Evidentemente, si hablamos de una enfermedad lisosomal, pues es fácil hablar del asesoramiento. Estamos hablando de una enfermedad recesiva. Pero el asesoramiento genético, ¿qué es? Bueno, es un proceso de comunicación no directivo, es decir, en el cual yo no influyo sobre la decisión que el paciente va a tomar en relación al desarrollo o transmisión de una enfermedad genética. Particularmente pensamos, cuando hablamos de asesoramiento, es qué riesgo existe de que esta enfermedad se vuelva a repetir. Pero no nada más el hablar de riesgos, es hablar de la enfermedad, del desarrollo, de la presencia de complicaciones y también de formas de apoyar para que no suceda o para minimizar la posibilidad de complicaciones en el paciente. Entonces, el asesoramiento sirve para obtener información y proporcionarla a la familia, para establecer un diagnóstico de certeza, para comunicar toda la información y las fuentes disponibles, para proveer redes y grupos de apoyo y finalmente establecer riesgos matemáticos. No es lo mismo decirle a una persona que es probable que repita una enfermedad a darle esa cifra en números, 25%, 50%, menos de un 5%, etc. ¿Qué elementos necesito para dar un adecuado asesoramiento genético? Bueno, primero, estar seguro del diagnóstico. En el caso de enfermedad de Gaucher es muy fácil tener un diagnóstico de certeza. Predecir el tipo de enfermedad de Gaucher lo podemos hacer tomando en cuenta las variantes patogénicas que el paciente presenta. Como en los dos casos que presentó la doctora Pineda, el genotipo en el primer paciente nos predice una forma tipo 1 al tener cuando menos un alelo, el N370S, presente. En el segundo caso, un paciente homocigoto para el alelo L44P nos predice una forma neuronopática en algún momento de la vida. Y en este caso, por las manifestaciones óseas, podríamos hablar de una forma tipo 3B, una forma norbótica. Entonces, eso nos permite el asesoramiento. También podemos estimar riesgos de recurrencia, 25% por cada embarazo, porque estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva, asesorar en las preguntas que la familia tenga y permitir que tome las mejores decisiones de manera informada. ¿A quién tenemos que hablarlo? Bueno, a los padres porque son portadores, pero también son asintomáticos, pero pueden tener riesgo, dependiendo de la variante patogénica presente, de desarrollar parkinsonismo, y eso también hay que platicarlo. A los hermanos del paciente tienen un 25% de probabilidad de estar afectados, 50% de posibilidades de ser portadores, o, perdón, aquí hay un error, es 25% de no ser ni portadores ni afectados. Y dependiendo de eso, también tomar decisiones reproductivas. Cuando son los hijos del paciente los que vienen a asesoramiento, pues obviamente son portadores obligados. ¿Por qué? Porque los padres son heterocigotos compuestos en la mayor parte de los casos. Si consideramos la frecuencia de portador para nuestra población, la población panéndica, está en el orden de 1 en 600. A diferencia, por ejemplo, de la población judía ashkenazi, que es la que tiene la mayor prevalencia, donde 1 de cada 15 personas es portadora de la enfermedad de Gaucher. Entonces, 1 en 600 sería de donde partiríamos para nuestra población. Nosotros no tenemos estudios de prevalencia en regiones particulares, pero podemos decir, por ejemplo, que en el norte del país vamos a ver formas no neuronopáticas, generalmente formas tipo 1. Hacia el centro y occidente del país vamos a ver con mayor frecuencia formas neuronopáticas. Se dice que el 5% o menos de la población de pacientes de Gaucher van a ser formas neuronopáticas, y en México en particular estamos 5 veces más altos, 25-26% de la población con Gaucher va a tener una forma neuronopática.
Y curiosamente, hacia el sur del país tenemos muy pocos pacientes identificados. Entonces, esta es una cuestión geográfica que es importante tomar en cuenta. Y también hay que hablar al paciente sobre otros riesgos para desarrollo de cáncer, para mieloma múltiple o parkinsonismo. Y cada uno de estos pacientes debe recibir la información de manera adecuada. Y con esto concluyo mi participación. Espero haya sido de utilidad y estoy disponible para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Buen día. Estamos iniciando esta charla de hoy dedicada a la enfermedad de Gaucher. Vamos a hablar de la enfermedad de Gaucher y lo que supone el tratamiento enzimático sustitutivo. Aquí están mis disclosures, que esta presentación ha sido elaborada por mí en base a la experiencia que tengo en relación con la enfermedad y ha sido revisada por Pfizer. Estamos hablando de una enfermedad que se describió ya en el siglo XIX, concretamente en 1882 por este médico francés, Gaucher, que trabajaba en el Hospital de San Luis, que todavía está operativo, describiendo una enfermedad o una situación de una mujer joven con un gran bazo que él pensó que correspondía a un proceso maligno tumoral, y que gracias a esa descripción la enfermedad lleva su nombre, sabiendo más adelante que esto realmente no era un tumor, sino un defecto genético por el cual se acumulaba en el bazo un complejo glucolipídico no degradado. Bien, este fue el primer hito histórico de la enfermedad, que ha pasado por toda una serie de etapas en las que hemos ido avanzando, sobre todo a partir del final del siglo XX, pero vemos que desde que se describió por primera vez la enfermedad hasta que se constató que era un defecto genético pasaron más de 40 años. Después, durante todo el siglo XX, pues se fueron dando diversos pasos hasta detectar dónde estaba, cuál era el problema real, que era un acúmulo de glucolípidos, que el defecto era un defecto debido a la falta de actividad de una enzima que era defectuosa, que había familias que llevaban este defecto incluso con alteraciones neurológicas graves, y ya a finales del siglo se describió el defecto genético, se describió toda la secuencia del gen que está implicado en la enfermedad, que es el gen de la glucocerebrosidasa, y a finales de esa centuria tuvo lugar un acontecimiento que es el que ha marcado el hecho más importante en cuanto a poder favorecer a los pacientes con un tratamiento enzimático, un tratamiento que sustituía o que aportaba esa enzima alterada que los pacientes no tenían en su organismo. Y ya en este siglo, que desde comienzos del siglo XXI, pues todo lo que se ha avanzado en las diferentes formas de tratamiento son los acontecimientos más importantes que han sucedido con la enfermedad, junto con el descubrimiento de otras alteraciones en el complejo inflamatorio que conlleva las manifestaciones clínicas de la enfermedad. De esto vamos a hablar un poquito y centrándonos fundamentalmente en lo que es el tratamiento. Como ya ustedes conocen, la enfermedad se caracteriza por tener una serie de manifestaciones que son evidentes a veces en el nacimiento, pero otras veces pasan desapercibidas casi a lo largo de la vida, en dependencia de la intensidad de los síntomas. Se caracteriza por que los pacientes tienen disminución de glóbulos rojos, sobre todo de las plaquetas, lo que da lugar a anemia y problemas hemorrágicos, acúmulo a nivel de las vísceras abdominales, sobre todo en el bazo, que adquiere a veces un tamaño muy voluminoso, y además el acúmulo del material glucolipídico se produce en los huesos, dando lugar a manifestaciones clínicas caracterizadas por el dolor,
porque pueden tener aplastamientos vertebrales, fracturas y disminución de la masa ósea. Con menos frecuencia en esta enfermedad se produce, pero también se produce afectación neurológica y afectación pulmonar. Clásicamente se han dividido la enfermedad en diferentes tipos, en 3 tipos concretamente. Actualmente nos gusta más hablar de un continuo, desde pacientes que están poco afectados porque el acúmulo es pequeño y porque se produce ese acúmulo de forma lenta, hasta pacientes muy afectados que tienen ya rasgos desde el nacimiento y que se caracterizan sobre todo por tener manifestaciones neurológicas graves. Pero bueno, desde el punto de vista académico, pues nos clasificamos la enfermedad en el tipo 1 con manifestaciones viscerales y óseas predominantes, el tipo 2, que es el más neurológico de todos y el que tiene una mayor gravedad y un pronóstico más desfavorable, y el tipo 3 a su vez se subdivide entre subtipos que se caracteriza, que son distintos. El 3A se parece más a una afectación neurológica, con una afectación neurológica menos importante y visceral, pero el tipo 3B tiene unas características esqueléticas distintas que se encuentran con mayor frecuencia en Norrbothnian. Por eso lleva ese subtítulo de formas norrbothnianas, en las cuales el tórax adquiere una compresión de cifosis y pectum carinatum que limita mucho la capacidad pulmonar de los pacientes y que no es reversible con el tratamiento. Y el tipo C pues es otra variante distinta, en la cual la afectación neurológica es menos intensa, pero tienen una calcificación de las válvulas cardíacas. De todas estas formas, la más frecuente es el tipo 1 y se da con mayor frecuencia en una etnia, que es la etnia de los judíos askenazí. ¿Qué pruebas diagnósticas nos planteamos cuando hay una sospecha de enfermedad de Gaucher? Bueno, normalmente si encontramos un paciente que con esplenomegalia, con trombocitopenia o con anemia que no está explicada y que sospechamos que pueda tener una enfermedad hematológica, lógicamente lo que vamos a hacer es una aspirada de médula ósea, a no ser que ese paciente ya esté en el contexto de una familia que ya, en la cual se haya diagnosticado algún caso previo o estemos en un entorno en el cual hay mucha incidencia de enfermedad de Gaucher. Entonces este punto podríamos saltárnoslo porque realmente el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la medida de la actividad enzimática de la enzima que condiciona la enfermedad, que es la glucocerebrosidasa ácida. Tenemos biomarcadores que nos ayudan en el diagnóstico porque están muy elevados, como la quitotriosidasa, la liso-GB1, que después hablaremos de ella, y que podemos determinar en una gotita de sangre con bastante facilidad. A continuación es importante y totalmente necesario hacer el análisis molecular para identificar la mutación que tiene ese paciente y completar el estudio con una valoración tanto del tamaño visceral como de la afectación de la médula ósea por resonancia magnética, que es la forma en la cual detectamos la infiltración a nivel de los huesos y las posibles complicaciones derivadas de esa afectación intraósea en la enfermedad. Con gran frecuencia hay osteopenia o osteoporosis y también es importante hacer una determinación de la densidad mineral ósea. El análisis genético, como decía, pues nos resulta muy útil para conocer cuál es la afectación genética de ese paciente y poder hacer un análisis a los familiares, a otros hermanos que pueden estar afectados, identificar portadores y hacer un asesoramiento genético
necesario en toda enfermedad que es hereditaria. Esta enfermedad es de herencia autosómica recesiva y el defecto está en el cromosoma 1, en el brazo largo del cromosoma 1 a nivel del punto 21.2, donde está el gen de la glucocerebrosidasa ácida, y el análisis genético es importante y tiene sus dificultades, puesto que este gen tiene un pseudogen que tiene una homología del 96% con el gen, y podemos, si no se hace un estudio cuidadoso y a sabiendas de que existe este pseudogen, podemos estar estudiando el pseudogen y no identificando las mutaciones correctamente. Dentro de estas variantes genéticas, la más frecuente es la N370S, que predomina en la población askenazi, y en otras poblaciones como la nuestra, como la española, pues las variantes más frecuentes son la asociación de N370S con L44P. Sin embargo, en población askenazi, más del 70% van a tener esta mutación, así como esta otra, la 85-4GG, que es también muy prevalente en población askenazi. Aun con todo, en diferentes poblaciones hay distintas incidencias. Esto corresponde a un estudio que hicimos en colaboración con investigadores mexicanos, y para comparar cuál era, aparte de describir unas nuevas variantes en población mexicana, las diferencias que se establecían entre población española y población mexicana, pues tenemos, por ejemplo, esta mutación que es la de 409H, que es la que está implicada en las variantes de tipo 3 de la enfermedad de Gaucher, que tiene calcificaciones valvulares. Pues, por ejemplo, México no, la prevalencia, la frecuencia alélica era la mitad que en población española, y lo mismo ocurría con la G367S, que no se ha detectado en población mexicana, mientras que el 2,3% de la frecuencia se encuentra en España. Y por el contrario, pues la 84GG, que también es prevalente en población askenazi, es el doble en población mexicana que en población española, así como la I458H, que no se ha detectado en nuestra población. Por tanto, la distribución de la enfermedad de Gaucher es variada, pero en general, en población general, se estima que está entre 40 y 100.000 casos por 40 y 100.000 habitantes, un caso por entre 40 y 100.000 habitantes. Diferente en Israel, que la frecuencia es muchísimo mayor. De hecho, en este país, pues no es una enfermedad rara, porque 1 de cada 14 sujetos es portador de variantes en el gen de la GBA. Hay que tener en cuenta que, aunque el comienzo de la enfermedad y la idea de que va a ser un tipo 1, pues tenemos que estar atentos, porque los tipos 3 se pueden desarrollar posteriormente y comienzan con una apraxia oculomotora, o a lo mejor es únicamente el dato que conocemos o que nos aparece en la exploración. Esto es importante de cara a hacer un pronóstico de la enfermedad y de tener informados a la familia de las características diferentes de lo que es un tipo 1 o lo que es un tipo 3. Estos pacientes pueden tener también alteraciones en la marcha, que puede ser espástica o con signos de afectación piramidal, que desarrollan incluso a partir de la adolescencia o en edades más avanzadas, porque no solamente el paciente con tipo 1 no tiene afectaciones neurológicas llamativas, pero sí que sabemos y conocemos que hasta un 2% de los casos de pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 desarrollan sordera, y la prevalencia de neuropatía periférica estudiada en una cohorte de pacientes con enfermedad de Gaucher sin tratamiento o únicamente con tratamiento enzimático sustitutivo demostró que más del 10% tenían neuropatía periférica, mientras que en población general este hecho está en torno al 1%.
Y finalmente, la incidencia mayor de enfermedad de Parkinson y demencia de cuerpos de Lewy en este grupo hace que tengamos que estar atentos a la exploración neurológica a lo largo del seguimiento de la enfermedad, porque tienen un riesgo de 20 veces superior a desarrollar enfermedad de Parkinson, tanto los pacientes como los portadores. Otra característica que nos diferencia la enfermedad de Gaucher es la disponibilidad de biomarcadores. El macrófago es una célula en la cual para la enfermedad de Gaucher nos da muchas pistas de alteraciones que podemos medir en el laboratorio con facilidad, como son la quitotriosidasa, la citoquina CCL18-PAR y recientemente se ha incorporado la liso-GB1, la glucosilesfingosina, que es el material que se deposita en el interior del macrófago y en los tejidos, y que la podemos determinar y podemos determinar y hacer un seguimiento de este marcador a lo largo del tratamiento de la enfermedad para ver cómo va evolucionando. Esto no lo tienen muchas de las otras enfermedades de depósito lisosomal y es una ventaja. En cuanto al tratamiento, pues como he comentado, a finales del siglo pasado, alrededor de 1993 concretamente, bueno, en el 91 se aprobó la primera enzima para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. La primera fue la obtenida de placenta humana y posteriormente fue imiglucerasa la que se aprobó en 1997, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es la obtenida de células CHO, de células de ovario de hámster chino, y seguidamente vinieron otras enzimas como la beta-glucerasa alfa, aprobada en 2010, obtenida de cultivo de células de piel humana, taliglucerasa alfa, aprobada en 2012 en USA y en Israel, en Europa no está aprobada, obtenida de cultivos de células vegetales, concretamente de zanahoria, y casi simultáneamente se aprobó un análogo de imiglucerasa que está en el mercado desde 2012. Posteriormente, otros abordajes terapéuticos, como las terapias orales de inhibición de sustratos, y esto es una enzima que lo que hacemos es aportar al paciente aquello que no fabrica con normalidad. En este caso, el tratamiento oral lo que hace es bloquear el paso metabólico anterior a la a la formación del sustrato y así evitar que éste se deposite. Y tenemos dos opciones: miglustat, que fue aprobado en 2002 en la Unión Europea, y más recientemente liglustat, que se aprobó en 2014 en Estados Unidos y en 2016 en la Unión Europea. Pero ¿qué es lo importante de los tratamientos enzimáticos? El tratamiento enzimático lo que nos interesa es que llegue al interior de la célula, al interior del lisosoma, que es donde está retenido ese sustrato no degradado, y para eso la enzima tiene que atravesar la membrana, y la membrana la atraviesa por las terminaciones manosa que tenga esa enzima. La riqueza en terminaciones manosa es importante porque es el punto de entrada a la célula y su forma de actuar, degradando el complejo glucolipídico. Aquí están dibujadas la cadena de aminoácidos de la enzima natural. Beta-glucerasa es idéntica porque está obtenida de piel humana, y imiglucerasa tiene un aminoácido diferente, pero está en un extremo terminal, y taliglucerasa necesita estas terminaciones porque su forma de obtención en célula vegetal es diferente, y entonces para que pueda obtenerse necesita estas terminaciones. ¿Qué sabemos de la eficacia de estas enzimas? Bueno, las tres
son muy eficaces. Aquí traigo algunos ejemplos de los que están publicados. Por ejemplo, este es un estudio que se realizó en 2013 comparando encima de forma en un ensayo aleatorizado, comparando imiglucerasa frente a belaglucerasa en 35 pacientes y haciendo un seguimiento durante 9 meses. Como vemos, pues los niveles de hemoglobina que se fueron alcanzando eran superponibles en ambas ramas. Las plaquetas ocurría lo mismo, el recuento de plaquetas quizá un poquito superior en los pacientes tratados con imiglucerasa. Reducción del tamaño hepático y del tamaño esplénico, pues muy similar, y la reducción de la actividad de los biomarcadores quitotrioxidasa y la citoquina CCL18 par, pues igual. En este caso aquí están individualizadas el recuento de plaquetas, pero todos los pacientes finalmente alcanzan valores de normalidad. Lo mismo ocurre con el tratamiento con la enzima obtenida de células vegetales, con taliglucerasa, una enzima muy segura, muy bien tolerada, y en este ensayo clínico multicéntrico, fase 3, en el que se valoraba la estabilidad de la enfermedad en la respuesta de pacientes que habían sido previamente tratados con imiglucerasa, 25 adultos y 5 niños, vemos que los niveles de hemoglobina se mantienen exactamente lo mismo que las plaquetas, y que el recuento de plaquetas, la media en ambos grupos es igual, y la reducción del volumen esplénico también, y la reducción del volumen hepático pues es similar. Lo mismo ocurre con los biomarcadores quitotrioxidasa y CCL18. Es decir, podemos decir que las enzimas tienen una eficacia muy similar, y si tenemos que argumentar algo, bueno, pues la imiglucerasa, aunque lleva mucho más tiempo en el mercado, pues quizá la posibilidad de que desarrolle anticuerpos neutralizantes, aunque pequeñita, pues existe frente a belaglucerasa, imiglucerasa y taliglucerasa. La utilidad de este último marcador que hemos incorporado a nuestra valoración de seguimiento de los pacientes de forma rutinaria, que es el glucosilesfingosina, el producto, el sustrato que se acumula. En este estudio pues se ha intentado valorar si había, comparando las tres enzimas, si había una mayor velocidad en la reducción de este biomarcador mediante este modelo lineal, que se ha realizado en 135 individuos con 617 determinaciones. Como vemos en las imágenes, pues la reducción es similar con las tres enzimas en el tiempo. Estamos hablando de más de 100 meses. Y el Severity Score Index, pues también la reducción se produce de forma similar. Esto viene a apoyar pues, la idoneidad del tratamiento enzimático sustitutivo para los pacientes de la enfermedad de Gaucher, de los cuales ya llevamos más de casi 30 años utilizando esta opción de terapia. Pero nos llegan otras nuevas opciones terapéuticas. La primera fue la utilización de un inhibidor de sustrato. Ya he comentado antes, en 2004 empezó miglustat, y en el 2014 se ha autorizado otro inhibidor de sustrato, que es el tartrato del iglustat. Ambos lo que hacen es bloquear a esta enzima, la glucosilceramida sintasa, y evitar que se produzca el acúmulo del sustrato. El iglustat es un fármaco
que tiene la peculiaridad de que para su utilización necesitamos analizar el metabolismo del CYP2D6 porque en función del grado de metabolizador del sujeto va a requerir unas dosis, o si es un metabolizador ultra rápido no se puede utilizar el fármaco. Nosotros en España hicimos un diseño de un estudio para seguimiento de pacientes en 30 pacientes en los que se estaba utilizando el Iglustad como fármaco de switch desde tratamiento enzimático sustitutivo o desde Miglustat, para ver los cambios que se producían durante este periodo. Esto se ha realizado durante la época en que hemos estado confinados con COVID-19 por la pandemia de COVID y también se ha valorado si en estos pacientes había una incidencia mayor o no de esta infección. 30 pacientes, a los 12 meses observamos reducción del tamaño hepático y esplénico. Un paciente tenía persistente anemia y 2 trombocitopenia, pero lo más importante es que hemos analizado toda una serie de biomarcadores, no solamente los clásicos como quitotriosidasa, CCL18-PAR y glucosilesfingosina, sino otros adicionales que han sido la lipocalina, la hepcidina, la catepsina S, el IKL40, los fracciones 5 y 3 del complemento. Y lo que podemos decir es que quitotriosidasa al año hay una reducción significativa, GB1, la glucosilesfingosina, al año hay una reducción significativa y a los 2 años todavía más significativa, pero además observamos reducción de esta proteína que está relacionada con la inflamación, que es la lipocalina, en el primer año y en el segundo año, así como IKL. IKL es una chitinasa, es un pariente de la quitotriosidasa, y también vemos que se reduce al año y a los 2 años. CCL18-PAR también se reduce significativamente. Bueno, las conclusiones de ese estudio que hemos presentado recientemente en el primer Congreso Internacional de Enfermedad de Gaucher, que ha sucedido durante este mes en Leiden, que los pacientes se mantienen estables en cuanto a sus manifestaciones clínicas, que los efectos adversos del Iglustad han sido leves y transitorios, y que hay reducción significativa de los biomarcadores. Pero que nos viene porque todo esto funciona muy bien en pacientes tipo 1, pero los tipo 3 o aquellos pacientes con afectación que desarrollan afectación neurológica, pues como tanto las enzimas como el Iglustad no atraviesan barrera hematoencefálica, no tenemos eficacia en esos puntos. Entonces, este inhibidor este otro inhibidor de sustrato, el Venglustat, puede ser útil porque se ha demostrado tanto en experimentos realizados en ratones como en voluntarios sanos que atraviesa barrera hematoencefálica y llega al cerebro, con un perfil de seguridad y tolerancia favorable. Y hay otras opciones como esta chaperona, el Ambroxol, que se ha utilizado ya en diferentes estudios clínicos en Gaucher tipo 1 y en Gaucher tipo 3 y en la enfermedad de Parkinson, y tiene una eficacia pues, que es variable. Hay unos pacientes que sí que mejoran con el tratamiento, pacientes, por ejemplo, con epilepsia mioclónica. Este estudio realizado en Japón pues disminuye la frecuencia de las convulsiones con buena tolerancia al fármaco, pero hay otros pacientes en los cuales el fármaco no actúa. La recomendación es que se haga primero una prueba in vitro haciendo un cultivo de fibroblastos de estos pacientes con las mutaciones que tienen individualizadas y ver en el laboratorio si es eficaz o no. Es decir, que no tenemos una forma
ya demostrada de que sea un fármaco útil para todos los pacientes. ¿Pero qué hemos aprendido de todos estos años? Pues que de los pacientes que nosotros hemos estudiado en España, sabemos que antes de tener tratamiento enzimático, nuestra edad media al diagnóstico era de 9 años. Después de 1994, cuando ya estaba en el mercado el fármaco, esta edad media se ha reducido a la mitad, que los pacientes son menos graves, que ya prácticamente no se realiza ninguna esplenectomía ni se debe de hacer, porque en ese caso la enfermedad ósea es mucho más intensa, pasado de un 50% de enfermedad ósea a un 26,7%, y que los pacientes que en este momento se diagnosticaban con una anemia o trombocitopenia más grave actualmente es más leve. ¿Que hemos modificado la historia natural de la enfermedad? Pues que sabemos que el diagnóstico temprano, el genotipo y el inicio temprano del tratamiento nos evita y nos previene complicaciones irreversibles como son las derivadas de la afectación del hueso. Queremos que el paciente no tenga dolor, queremos que el paciente no sufra necrosis ni infartos, que nos sea necesario adaptarle una prótesis articular. Y todo esto nos ha llevado a realizar mediante técnicas de inteligencia artificial la búsqueda de un modelo apoyado en nuestra experiencia con los estudios de resonancia magnética de médula ósea, un modelo para que nos defina y en el momento del diagnóstico el grado o la posibilidad de que el paciente vaya a hacernos complicaciones importantes a ese nivel. Y el modelo nos dice que la infiltración de la médula ósea, o sea, la cuantía de ese score que nosotros determinamos al examinar el hueso, y la edad de comienzo del tratamiento son los factores, las variables más importantes para tener en cuenta a la hora de predecir la evolución de la enfermedad ósea. Y hay un paso más hacia el futuro, que es lo que nos está viniendo ahora, la era o la época de la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? Pues es aprovechar que enfermedades como esta enfermedad genética en el cual el defecto está en un solo gen, mediante estas terapias de diseño podamos modificar ese gen, pasando a las células del paciente una estructura molecular normal. Entonces, para ello pues hay dos opciones: o bien la terapia génica ex vivo, que es la que muestra la diapositiva, en la que se extraen las células del paciente, se modifican genéticamente mediante un vector, que en este caso es un lentivirus que lleva la secuencia génica del gen de la glucocerebrosidasa correcta, y posteriormente se inyectan al paciente al cual previamente ha habido que inducirle una aplasia para que esas células aniden en su médula ósea y produzcan un sistema hematopoyético corregido. Es lo mismo. ¿Y qué ventajas podríamos tener? Decimos, aquí sabemos que si administramos periódicamente el tratamiento enzimático, el paciente tiene este perfil, cada 2 semanas hay un pico, cada 2 semanas hay un pico. La idea con una terapia génica sería que la expresión de la enzima fuera constante a lo largo del tiempo. Esto es lo que querríamos, todavía no se ha demostrado que sea así. Y el paciente además en este tipo de terapia ha de pasar por la administración de una quimioterapia para borrar todo su sistema hematopoyético. Realmente es un autotrasplante de células corregidas, y tener en cuenta que las consecuencias de esa quimioterapia pues pueden ser también un problema.
En estos momentos están en desarrollo estas estrategias, más avanzada quizá en otra enfermedad lisosomal, la enfermedad de Fabry, pero también en Gaucher, Pompe, cistinosis y otras. Y el otro abordaje es la terapia génica in vivo, en la cual al paciente lo que se le inyecta ya es un vector viral, concretamente un adenovirus modificado con la secuencia génica, para que ese adenovirus, ese vector que siente tropismo por las células del hígado, llegue al hígado, ahí se repliquen las células y ese hígado actúe como una fábrica, la cual fabrica el enzima que nosotros deseamos. Vamos, en este caso estamos pensando en la glucocerebrosidasa. Este es otro abordaje interesante y por el cual el paciente no ha de pasar por una quimioterapia. Sin embargo, estas adenovirus inducen una inmunogenicidad que hay que controlar. Y yo creo que nada más. Muchas gracias por la atención, gracias por la invitación a participar en esta actividad formativa. Quedo a su disposición para las preguntas, si no, aquí tienen mi correo electrónico, y agradecer a nuestro equipo que podamos seguir haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por las pláticas, por estar aquí, y a todos los asistentes por las preguntas que han estado enviando. Primero, Ivette, pues muchas felicidades por los casos interesantes que nos presentaste, y creo que muchos de nosotros nos preguntamos, particularmente con el primer caso, si no tendremos por ahí pacientes con Gaucher que se nos han ido, ¿no? Que solo era trombocitopenia y esplenomegalia, y que lo que menos pensamos como hematólogos es esto. Entonces yo quisiera preguntarles al doctor Terreros y a la doctora Elsa Ávila, que les doy la bienvenida aquí con nosotros para esta sesión de preguntas y respuestas, ¿en qué momento tenemos que pensar en esto, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hay adultos que pueden, pues, no haber tenido el diagnóstico, y que los tengamos que diagnosticar en casos como el que ella nos presentó, que pueden ser manifestaciones clínicas muy sutiles y que no sea nuestra primer sospecha diagnóstica. Entonces, ustedes que tienen mucha experiencia tratando a estos pacientes, ¿qué nos pueden decir al respecto? Si quieren, comenzamos con la doctora Elsa Ávila. Creo que su micrófono está apagado. Ya, perdón. De hecho, la idea de haber presentado ese caso clínico es precisamente la cuestión de que el paciente, por hallazgo, se presenta a un banco de sangre, ¿verdad? Para poder sospechar que tenía una patología hematológica. Y como siempre, ¿no? Nosotros lo que menos llegamos a pensar es que tuviese enfermedad de Gaucher. Sin embargo, pues sabiamente la paciente fue referida al servicio de medicina interna. Medicina interna hace pues todo el estudio de todas las causas de esplenomegalia, y finalmente, aunque no nos guste mucho reconocerlo, ¿verdad? El diagnóstico se hace en médula ósea, ¿no? Porque inclusive la biopsia hepática en este caso pues no fue diagnóstica. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder diagnosticar enfermedad de Gaucher es conocer la enfermedad, ¿no? Y que podemos tener casos que pensamos que puedan ser linfomas o cualquier otra patología, y en realidad son enfermedades de Gaucher, ¿no? Doctor Terreros, no sé si quiere agregar algo al respecto. Igual el micrófono está apagado. Gracias Roberta. Sí, como comentaba muy bien la doctora Elsa Ávila, pues generalmente el paciente que nosotros atendemos es referido por otros especialistas, en este caso ya sea el pediatra o el médico internista, y el diagnóstico puede tardar varios años incluso. Esta paciente que comentaron tuvo una fortuna enorme porque fue dirigida correctamente. Y el mensaje que yo le daría a los hematólogos más jóvenes o a aquellos residentes que están por primera vez viendo el tema o captando todas estas ideas es: todo paciente que llegue con esplenomegalia y trombocitopenia y ya hayan descartado en la mayoría de las ocasiones lo más frecuente, hay que estar pensando en Gaucher.
Y sobre todo, tener en cuenta que hoy día hay herramientas terapéuticas, al igual que herramientas diagnósticas para poder facilitarlo. Obviamente, además de la médula ósea, pues también hacer la determinación de glucocerebrosidasa, ¿no? Esto también facilita. Sabemos que no es al alcance de la mano inmediatamente, pero hay que intentar siempre tomar en cuenta esas opciones. De acuerdo. Y sobre el mismo tema, para poder redondear un poco ambos, nos preguntan, en el caso de pediatría, ¿cuáles creen ustedes que deberían de ser los detalles clínicos de sospecha? Que sé que a lo mejor no estamos tan familiarizados con los pacientes en pediatría, pero bueno, ustedes ven mucho a estos pacientes que les llegan después. Entonces, en los niños, ¿cuáles deberían de ser los datos clínicos para sospechar esto? Si quieren, empezamos en el mismo orden con la doctora Elsa Ávila. Bueno, en general en niños es lo mismo, ¿no? Pacientes que tienen anemia, trombocitopenia, gran hepatoesplenomegalia. Adicionalmente, nos han tocado valorar casos de recién nacidos que ya son para Gaucher tipo 2, por ejemplo, en donde pues no rebasan la esperanza de vida de 1 año, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos las dos partes, ¿no? El Gaucher tipo 1 y el tipo 3, que son los que generalmente reciben tratamiento, ¿verdad? Y que los datos clínicos de sospecha pues siempre serán los que ya mencioné: anemia, trombocitopenia, visceromegalias, y pueden en algunas ocasiones tener afecciones neurológicas, ¿no? De acuerdo. Doctor Terreros, ¿quiere agregar algo? Yo lo que le agregaría sería también recordar la parte de dolor óseo. Esa parte de los niños en donde tienen molestia, no se sabe describir correctamente, pero aquejan siempre, incluso después de correr o caminar. Esa parte también es importante considerarla. Hay que mencionar que el dolor óseo es parte de lo mismo. Y obviamente ya todos los datos clínicos que comentó la doctora Elsa Ávila. Y daría mucho énfasis en, sobre todo, la evaluación neurológica. Es muy importante, ya lo comentaba hace un momento el doctor Elías, la parte neurológica puede ser incluso tomada como algunos datos también para biomarcadores. De acuerdo. No sé si el doctor Elías quiere agregar algo de esta parte del espectro clínico que nos deba de hacer sospechar particularmente en niños. Sí, como ya lo mencionaron, la hepatosplenomegalia. Normalmente en niños, tanto el hematólogo como el gastroenterólogo pediatra son quienes deben tener dentro de su área de pesquisa el pensar en enfermedad de Gaucher. Todo niño con hepatosplenomegalia en el cual se hayan descartado causas infecciosas, anatómicas o inmunológicas y que persista el hepatospleno, sobre todo más espleno que hepato, hay que pensar en enfermedad de Gaucher. Tanto Elsa como Eduardo lo mencionaron. Yo creo que vivimos en un país donde la prevalencia no es alta. Deberíamos considerar que es 1 en 120,000. Entonces, lo primero que tienen que hacer como especialistas es descartar las causas más comunes. Pero si el caso no es tan típico o no cuadra tan perfecto, hay que pensar ya en las patologías raras. Elsa mencionó que el diagnóstico muchas veces se llega por médula ósea. No sería lo ideal, pero si se llega así, bueno, pues adelante, ¿no? En la actualidad tenemos pruebas diagnósticas no invasivas, como es el papel filtro, y la confirmación en leucocitos. Entonces, yo insistiría, si sospechan o quieren descartarlo más que sospecharlo, la posibilidad de hacer el estudio mediante una muestra de papel, de gota de sangre seca en papel filtro, está al alcance de la mano y se puede hacer para considerarlo dentro del abordaje de descarte de una hepatosplenomegalia a cualquier edad. De acuerdo, muchas gracias. Y de nuevo una pregunta para el doctor Elías, que va un poco de la mano con lo que venía diciendo. Ahorita mencionó en algún momento en su charla que pues ustedes hacen toda esta serie de estudios diagnósticos y biomarcadores de forma gratuita, ¿no? Entonces, pues alguien pregunta de forma muy específica si esto es accesible para que se puedan enviar muestras de cualquier paciente, aunque no sea un paciente del IMSS y de cualquier lugar del país, y en la práctica cotidiana y logísticamente, ¿qué se requiere para esto? Sí, en teoría debería decir que solo para pacientes del IMSS, pero hay muy pocos centros de referencia y eso es una realidad.
Entonces, nosotros ofrecemos el diagnóstico de forma gratuita. Al final de mi charla estaba mi correo electrónico. Nos pueden mandar un correo. En el caso de papel filtro, no es necesario ponernos de acuerdo para el envío de una muestra, porque puede enviarse por mensajería sin problema y no pasa nada. Para diagnóstico confirmatorio en leucocitos, sí es necesario concertar primero una cita para que venga el paciente o para el envío de la muestra y nosotros estar al pendiente de la llegada. Particularmente en esta temporada, que es un calor excesivamente extendido en todo el país, hay que tener cuidado con el envío de leucocitos. La única condición que ponemos es que la muestra llegue en menos de 24 horas de la toma en laboratorio para poder obtener una cantidad aceptable y de buena calidad de leucocitos para hacer el procedimiento. En el caso de la quitotrosidasa se puede hacer en plasma, en papel filtro. Ambas enzimas son lo suficientemente robustas, no se degradan tan fácilmente como otras, y tanto la prueba de tamizaje como la prueba confirmatoria la ofrecemos sin costo. Yo recomendaría la forma más sencilla, tomar una muestra en papel de tamiz, tomarla, dejarla que seque y al día siguiente hacer el envío. En ese mismo papel filtro podemos hacer la determinación de actividad enzimática, una enzima control y la quitotrosidasa más el estudio molecular. Entonces es muy sencillo y es relativamente fácil de hacer. Lo único que necesitan es papel filtro, y el papel filtro generalmente en los hospitales está disponible por el programa de tamiz. Entonces es una forma sencilla. Para leucocitos es un poquito más complicado, hay que tomar la muestra en heparina y enviarla de manera refrigerada. En menos de 24 horas debe llegar al laboratorio para hacer la extracción y en 2-3 días tenemos un resultado. Entonces, coordinándonos, con mucho gusto podemos apoyar el diagnóstico y es totalmente gratuito. De acuerdo. Y un poco también englobando lo que hemos venido ya platicando, quisiera preguntarle al doctor Elías, ya que tiene la palabra ahorita, ¿qué tanto pensamos que esta enfermedad está subdiagnosticada en el país y que probablemente hay por ahí muchísimos casos sin diagnóstico? Es una muy buena pregunta y siempre que estamos en presentaciones como estas lo mencionamos. Nosotros hemos calculado en el grupo de expertos que el subdiagnóstico en el país está en el orden del 80%, y eso no se ha modificado en los últimos 10 años. Entonces, tenemos un estimado de 250, máximo 300 pacientes identificados en el país. Entonces, el 80%, más bien, esto es el 20% nada más. De cada paciente diagnosticado nos faltan 4. Y es importante considerar lo que ya había mencionado anteriormente. El país es muy heterogéneo, ¿sí? El genotipo más común para nuestros pacientes es el heterocigoto compuesto N370S-L44P, es decir, son formas tipo 1. Y las formas tipo 1, no diagnosticadas en la edad, en las primeras etapas de la vida, son pacientes que van a estar con reemplazo de cadera, por ejemplo, o con enfermedad ósea importante. Entonces, en las clínicas de reemplazo de cadera es donde hay que buscar a estos pacientes, sobre todo si vemos hacia el norte del país, que es donde se comportan como formas tipo 1. De hecho, tenemos pacientes asintomáticos tipo 1 en diferentes edades que están siendo evaluados pero no reciben tratamiento porque no lo necesitan, ¿sí? Si hablamos de niños, pues hay que pensar en las formas tipo 1 sintomáticas o las formas 3. Incluso todos quienes hemos visto pacientes con Gaucher, hemos visto más de 1 o 2 pacientes con forma tipo 2, que es la más grave y la más rara, ¿sí? Entonces, ahí hay que buscar pacientes con hepatosplenomegalia temprana, con enfermedad neurológica, principalmente la parálisis supranuclear de la mirada vertical, que es el principal dato y el más importante y más temprano. Hay pacientes con ataxia, hay pacientes con algunas crisis convulsivas, sobre todo mioclónicas, y en este tipo de pacientes con un perfil neurológico también hay que sospecharlo, sobre todo si tiene hepatospleno. No hemos identificado zonas geográficas con mayor prevalencia, digamos, es de una distribución general, al contrario como ocurre en Pompe o como ocurre con mucopolisacaridosis tipo 1, más hacia el sur del país
no tenemos pacientes identificados, entonces hay zonas donde se puede orientar la búsqueda de estos pacientes. Hay asociaciones de pacientes también con las cuales podemos apoyarnos para facilitar el diagnóstico, ¿sí? Pero la respuesta concreta a su pregunta, doctora, es muy alto, 80% mínimo. Y bueno, hay que hacer campañas de diagnóstico. Sí, empezando por nosotros mismos, que como decíamos, seguramente todos hemos visto por ahí algún paciente que quedó con algún diagnóstico de hipertensión portal, hiperesplenismo, sin haber llegado realmente al diagnóstico de enfermedad de Gaucher, ¿no? Vamos a pasar un poco a preguntas más enfocadas en el seguimiento, tratamiento y manejo. Una pregunta muy específica que creo que es muy interesante es: en caso de que una paciente padezca la enfermedad y esté siendo tratada pero quiera embarazarse, ¿cuál sería el seguimiento y el consejo en cuanto al embarazo? No sé si quiera comenzar el doctor Terreros. Bueno, esa parte es muy interesante porque hay pacientes jóvenes con Gaucher que desean tener un hijo, y mi primera recomendación es acudir al consejo genético. Evidentemente, el que sepan las posibilidades que tienen para, pues, tener un hijo con enfermedad de Gaucher es importante, ¿no? Pero no solamente en esa parte, sino también todo el contexto. Hablamos de que la paciente puede recibir un tratamiento durante su embarazo y cuál tendría que ser una enzima de elección para poder dar el tratamiento de sustitución, pero también a su vez que tengan muy presentes cuáles podrían ser las complicaciones, ¿no? Idealmente es una paciente que esté ya controlada, que haya recibido su tratamiento y que esté perfectamente informada. Y por supuesto, a un lado el genetista, ¿no? No sé si alguno de los demás quiera agregar algo en cuanto a esto. Sí, hemos tenido pacientes embarazadas en donde el médico tratante les dice que no se aplique la enzima, pero en realidad es que no es así. La enzima debe de ser aplicada durante todo el embarazo en los periodos que le corresponde a la paciente, ¿no? Eso es así súper importante hacerlo hincapié, en el sentido de que la terapia no debe de cambiarse ni sustituirse ni nada. Obviamente son pacientes que tienen seguimiento con biomarcadores, porque existe algo que se llaman las metas terapéuticas, que son para todos los pacientes, ¿no? Las metas terapéuticas pues son el nivel adecuado de hemoglobina, las plaquetas, que el tamaño del vaso y del hígado casi regresen al tamaño normal, evitar, ¿verdad? La desmineralización ósea, ¿no? Sabemos que a pesar de terapias de reemplazo enzimático podemos tener afecciones de crisis óseas a pesar de la terapia. Sin embargo, bueno, no se recomienda ni aumentar la dosis ni nada, pero sí es importante hacer el hincapié de que la embarazada no debe de suspender la terapia. Y yo agregaría también que tiene mayor riesgo si no recibe la terapia, sobre todo trastornos hematológicos al final del embarazo. En relación a lo que comentaba Eduardo, para el asesoramiento, pues no hay problema, porque todos los hijos que tenga, a menos de que esté casada con un portador, que puede ocurrir, serían portadores. Si la persona con la que tiene el hijo es portadora, ahí cambia el riesgo, ¿sí? Pero normalmente la pareja no es portadora de la enfermedad, por lo tanto, el riesgo de tener un hijo afectado es mínimo, es cero. Pero todos sus hijos van a ser portadores, que serían asintomáticos totalmente. De acuerdo, yo quisiera preguntarles también, mencionaba el doctor Elías hace un momento de pacientes pues asintomáticos sin verdadera necesidad de iniciar tratamiento. Entonces quisiera preguntarles a ustedes cuáles serían las indicaciones para que un paciente tenga que recibir terapia de reemplazo. Si quiere, adelante, doctor Elías, que terminamos con él. Yo creo que los indicados para hablar de tratamiento son Elsa y Eduardo, pero podría decir, adelantándome a lo que ellos van a hacer, es que hemos aprendido con el tiempo a manejar diferentes dosis, ¿sí? Empezamos con una dosis inicial que es de 60 unidades por kilo cada 2 semanas,
y con base en las metas terapéuticas que ya mencionó Elsa, se puede reducir la dosis a 30 unidades por kilo cada 2 semanas. Es lo mínimo que hemos reducido, y también lo hacemos de manera escalonada, que hemos aprendido también. De 60 bajamos a 45 y luego a 30. En otros países, como en Israel, donde las formas asintomáticas son muy altas, se puede manejar incluso dosis hasta de 15 unidades o ninguna, ¿sí? Creo, si no me equivoco, tenemos 2 pacientes, Elsa, o 3 en el norte, en Monterrey, 2 pacientes que son asintomáticas. Entonces están en vigilancia, pero sin tratamiento. Pero de entrada, la dosis inicial es de 60 unidades por kilo cada 2 semanas en todos los pacientes. Y bueno, les cedo la palabra para que ellos expliquen mejor. Adelante, doctora Elsa. Sí, detectamos un caso de una chica que vivía en Monterrey precisamente, en donde el biomarcador estaba bien, o sea, tenía control adecuado, no tenía visceromegalias, o sea, aquellos pacientes asintomáticos prácticamente podríamos dejarlos en ver y esperar, ¿no? Si han vivido tanto tiempo con la enfermedad y no han requerido la terapia, pues es posible que no la requieran. Sin embargo, ¿cuáles serían los datos clínicos que me van a decir este paciente requiere terapia de reemplazo? Pues aquellos que tienen hepatoesplenomegalia, porque recordemos que con el tiempo los pacientes sí desarrollan cirrosis, así como dices tú, de pronto hacen hipertensión de la vena porta y no sabemos por qué. Bueno, pacientes con hepatoesplenomegalia deben de recibir terapia. Pacientes que tienen hemoglobinas menores de 10 deben de recibir terapia. Pacientes que tienen plaquetas menores de 100,000 deben recibir terapia. Y obviamente, pues tomar en cuenta que el biomarcador que utilizamos nosotros, que es la quitotriosidasa, podríamos tener pacientes que lo tienen mutado y que finalmente tendríamos que utilizar otro biomarcador. Y bueno, una buena opción es liso-GB1, ¿no? También, antes de que pasemos a otra cosa, es importante mencionar que los pacientes con la enfermedad de Gaucher tienen una mayor predisposición a desarrollar mieloma múltiple, gamopatías monoclonales, y también, bueno, tuvimos el caso de una paciente que desarrolla linfoma, así que sí tienen mayor predisposición a neoplasias. ¿Algo que quiera agregar el doctor Terreros? Bueno, yo lo que agregaría únicamente sería que en aquellos pacientes no hay que olvidar la densitometría ósea también. Es algo muy importante porque a veces tenemos pacientes que aparentemente no tienen muchas manifestaciones de trombocitopenia ni esplenomegalia, como bien comentaba Elsa, pero le hacemos la densitometría ósea y hay cambios importantes, sobre todo para cadera. Entonces, es el típico muchacho joven que llega a tener un crecimiento no tan importante de hepatoespleno con una anemia muy, digamos, moderada, una trombocitopenia a lo mejor de 90,000, pero con ya cierto daño de cadera. Entonces, eso también sería muy importante para la toma de la decisión y, por supuesto, apegarse a las metas terapéuticas, indudablemente, sí. Pregunta a alguien también que si alguien de ustedes ha utilizado Ambroxol, lo vimos en algunas de las últimas diapositivas de la doctora Giraldo, estos estudios con Ambroxol. Entonces, si alguien de ustedes tiene experiencia con esto. Perdón, Elías, levantaste la mano, ¿querías comentar algo antes de entrar al tema de Ambroxol? Adelante, adelante. Tu micrófono, Elías. Va también relacionado con esta pregunta. Hasta ahorita hemos hablado de terapia de reemplazo enzimático, pero hay que recordar que también existe la terapia de reducción de sustrato y el uso de chaperonas, ¿sí? Incluso en pacientes con formas neuronopáticas graves, se ha utilizado terapia de reemplazo enzimático con reducción de sustrato, lo cual a nuestras autoridades no les gusta porque duplica el costo del tratamiento, pero la realidad es que el paciente responde. Hasta donde recuerdo no tenemos pacientes con Ambroxol, pero aquí en México se han tratado pacientes en Pemex con terapias combinadas, ¿sí? El Ambroxol puede usarse en algunos pacientes con formas neuronopáticas y con mutaciones particulares. No es para todos los pacientes porque la dosis es muy alta, es más de 200 miligramos por día. Y hay ensayos clínicos que ya han sido publicados en Canadá, en Japón, donde inició con la doctora Yuriko, no me acuerdo. Pero hace ya en el 2015 fue el primer reporte.
Entonces ya hay experiencia para el uso de esta como chaperona y hay otras chaperonas. El aricloromol es otro que también se está estudiando y esto nos lleva hacia lo que llamamos una medicina personalizada. Dependiendo del tipo de enfermedad de Gaucher que un paciente tenga, de las variantes patogénicas que presente y de la disponibilidad de tratamientos, se puede personalizar el tratamiento inicial que va a recibir el paciente. Puede ser cualquiera de las 3 terapias de reemplazo enzimático que existen. Afortunadamente ya no existe otra de la que no voy a hablar. Pero también hay, bueno, en México no tenemos reducción de sustrato. Está el miglustat, pero no lo hemos usado en pacientes con Gaucher, pero se puede usar, o se puede usar también el eliglustat, que es específico para enfermedad de Gaucher. Y de todas las chaperonas, la única que se ha utilizado en ensayos clínicos, ya no anecdóticos, sino clínicos, es Ambroxol, pero depende de las variantes patogénicas que presente el paciente. ¿Alguien quiere agregar algo de esto? Sí, bueno, Ambroxol nosotros no hemos utilizado y precisamente por los efectos tóxicos a dosis altas, ¿no? Por otro lado, sí participamos en un ensayo clínico con el Iglustat. El Iglustat tenía la ventaja de que sí puede penetrar o hacer efecto en barrera hematoencefálica para tipo 3. Entonces tú das la terapia de reemplazo enzimático para cumplir el resto de las metas terapéuticas y un poco para que sí atraviese la barrera hematoencefálica, ¿no? La combinación suena bien. Sin embargo, como mencionamos, la combinación no autorizada por costos, ¿no? La terapia de reemplazo enzimático, como saben, es cada 14 días, así que pues va a consumir un porcentaje importante del gasto, ¿no? De acuerdo. Yo quisiera preguntarles también a quien quiera dar su opinión. Bueno, ahorita vemos si el doctor Terreros quería agregar algo más, pero incluirlo en si creen que hoy en día el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas sigue teniendo un papel y en qué pacientes. Podemos empezar con el doctor Terreros. Bueno, hace un momento escuchábamos a la doctora Pilar Giraldo hablar acerca de la terapia génica. Un ejemplo de ello es que ese paciente tiene que someterse a un trasplante prácticamente, si lo podemos ver así, aunque está modificado, pero es darle quimioterapia de altas dosis. Uno de los temas a tratar ha sido el trasplante y en los foros internacionales y en la experiencia de Israel le dan lugar y prioridad más a la terapia de reemplazo enzimático que al trasplante. No solamente por los riesgos que conlleva, sino porque realmente el paciente tiene una vida totalmente normal con una terapia de reemplazo enzimático. Entonces, hoy día esta parte del trasplante de médula ósea queda un poco más de lado y hablando de los tratamientos de quimioterapia, pues es más llevado hacia la terapia génica, que esta no es inocua. Habría que tomarlo en cierta consideración, ya como la doctora Pilar Giraldo apuntaba. Elsa, adelante. Sí, no, de hecho, el trasplante alogénico, que sería la opción, podría ser una alternativa, sin embargo, pues sabemos todas las complicaciones que conlleva un trasplante alogénico, ¿no? Y además es que puede ser que algunos de los donadores que sean los hermanos, pues también sean portadores, ¿no? Así que en un momento dado no está recomendado. De acuerdo. ¿Algo más que quiera agregar el doctor Elías, por ejemplo, al respecto o no? Sí, yo agregaría que tampoco la esplenectomía. Son tratamientos del pasado. De acuerdo. Me parece que el doctor Mellón, que anda por aquí, quería hacer también una pregunta. Bueno, lo que comentó el doctor García Ortiz con relación al subregistro es alarmante, de tal forma que pues algo debe hacerse para un diagnóstico más precoz y para la identificación y difusión de los casos que deben de sospecharse con este diagnóstico. Entonces, bueno, mi pregunta, no sé si lo comentaron ya, porque no escuché parte de la discusión, pero ¿tenemos en México algún registro o alguna forma a través de la asociación que sé que sí existe,
de pacientes, poder facilitar, y aquí creo que la agrupación también podría tener un papel importante en cómo poder diagnosticar más oportunamente a los pacientes y a más pacientes. Y ese es un comentario y pregunta. Y la otra es también si tenemos suficientes autorizaciones en las instituciones de salud, suficiente presupuesto para que ningún paciente que tenga el diagnóstico de Gaucher se quede sin tratamiento enzimático. Esa sería la otra pregunta. Digo, aquí tanto el doctor Terreros como la doctora Ávila están en el IMSS, pero tal vez nos puedan confirmar si esto es así. ¿Tenemos tratamiento para cualquier paciente que se diagnostique de Gaucher? ¿Quieres, Elsa, tú primero? Y si quieres, Sí, se quiso meter como parte del tamiz neonatal la detección de la enfermedad como tal, y creo que el único que lo ha conseguido es Pemex, y igual la doctora Juanita Navarrete, Juanita, creo que sí la conocen, ella ha estado en la Cámara de Senadores tratando de impulsar este tamiz, ¿no? Que sea como para poder diagnosticar más pacientes como tal, ¿no? Que, como repito, que entre dentro del tamiz neonatal. Y una vez que se tengan los diagnósticos, pues bueno, tener la terapia de reemplazo enzimático, híjole, no sé si la tengamos para todos, pero lo que sí sé que, por ejemplo, en Israel sí tienen un buen número de pacientes con enfermedad de Gaucher, y lo que hacen es optimizar las dosis, y entonces por eso se adecúa la dosis para cada paciente, de tal forma que les alcance, pues, para todos, ¿no? Ese es mi comentario. Elías, si gustas hablar algo del tamiz neonatal y después participo yo. Sí, las preguntas del doctor dieron por debajo del ángulo de flotación de esta plática. En relación al tamiz, bueno, yo creo que incluir la enfermedad en este momento dentro de un programa de tamiz no sería lo ideal, porque precisamente tenemos un subdiagnóstico en personas que ya nacieron, ¿sí? Entonces, tampoco sabemos si una persona que se diagnostica tempranamente, neonatalmente, con una enfermedad de Gaucher, ¿qué tan estable va a ser? O sea, en teoría podemos predecir una forma estable o una forma neuronopática. Diría alguien, para las formas neuronopáticas es importante, sí, pero para las formas graves, las tipo 2, no hay tratamiento. Aunque se dé tratamiento, el paciente va a fallecer. Y si es una forma 3, bueno, ahí justificaría que pueda hacerlo, pero eso sería 1 de cada 5 pacientes diagnosticados. ¿Sí? Entonces, yo no soy tan partidario de incluirlo dentro de un programa de tamiz, a menos de que tengamos un programa integral de diagnóstico para toda la población. También es lo que menciona Elsa, es cierto, o sea, no todos los pacientes que sean diagnosticados automáticamente se les debe dar el tratamiento. Se debe evaluar caso a caso y determinar quiénes sí y quiénes pueden seguir estables. ¿Por qué? Porque en ese 80% de pacientes que no están diagnosticados, hay un buen número de pacientes que están asintomáticos, ¿sí? Y entonces, pues nada más para completar una ecuación, pues es importante, pero esto es algo que es inherente a prácticamente cualquier enfermedad rara de la que hablemos, particularmente las lisosomales. Prácticamente todas están en el orden del 80%, hay unas que están en el 90% de subdiagnóstico. Y eso puede tener muchas explicaciones. El que sean formas asintomáticas, el que no se piense en la enfermedad, el que no haya campañas de diagnóstico o de detección temprana, o que no haya el interés para diagnosticarlas. Y eso también tiene implicaciones económicas, como ya lo mencionó Elsa. En relación a la pregunta que hace de si se puede cubrir el tratamiento de estas enfermedades, yo creo que la respuesta sencilla es no, porque ningún país tiene la capacidad económica para hacerlo. Incluso en Estados Unidos no hay una cobertura al 100% para esta enfermedad.
Yo creo que cada caso que se diagnostique se debe evaluar y considerar la pertinencia del tratamiento. En nuestra institución hay un presupuesto específico que no se ha modificado en muchos años. Yo diría que nunca se ha modificado. Y el número de pacientes diagnosticados cada vez es más alto. Entonces, eso genera una presión presupuestal para la cobertura del tratamiento. Y creo que ese es un problema que debemos resolver primero. La otra también situación es que los laboratorios o la industria farmacéutica participe de estas campañas de diagnóstico, pero debe ser parte de un programa integral. Diagnosticar, establecer qué forma de la enfermedad tiene el paciente y mejorar el acceso al tratamiento. Si nada más lo hacemos buscando pacientes y luego ver qué hacemos, pues estamos mal. Y dentro de ese programa integral, perdón, se podría también considerar la posibilidad del tamiz neonatal. Pero eso es una idealización y eso generalmente no sucede. Entonces, trabajamos con lo que tenemos y con lo que podemos. Y bueno, en el IMSS somos el grupo que tiene el mayor número de pacientes en tratamiento en el país. Y podemos decir que cuando menos para enfermedad de Gaucher, todo paciente que se diagnostica tiene una posibilidad de llegar a un tratamiento. Si nos tardamos, si no es en el tiempo que se especifica, bueno, hay cuestiones burocráticas que no se pueden resolver de un día para otro, sobre todo en una institución tan grande. Pero la garantía de que va a recibir tratamiento si lo necesita, si es enfermedad de Gaucher, la tiene. Perdón, Eduardo, ya me metí. No, está muy bien. Yo nada más rápidamente finalizaría diciendo que precisamente por esta situación tan delicada que es una terapia que es económicamente alta, con una cantidad de pacientes importantes y que tienen una necesidad cada 2 semanas de recibir una terapia de reemplazo enzimático, apuntaría que como médicos lo que podemos aportar es hacer más eficiente el tratamiento. Ya lo comentaba Elsa, optimizarlo, pero a través de metas terapéuticas que le permitan reducir la dosis al paciente cuando así se puede. Es decir, nosotros empezamos con estrategias de 60 unidades y que si va respondiendo el paciente adecuadamente, después de alcanzar las metas terapéuticas se puede reducir la dosis al 50%, es decir, 30 unidades. Y como en Israel también se ha hecho, se puede incluso reducir a 15 unidades. Evidentemente bajo el contexto de hacer lo correcto, ¿no? Hacer el alcance de metas terapéuticas adecuadas y bajo la evaluación adecuada del propio médico. El médico debe de estar capacitado para poder manejar a su paciente y ahora con el advenimiento de las terapias de genéricos es importante también no hacer mezclas, ¿no? No intentar hacer tampoco esas porque de repente esa eficacia se puede llegar a romper, ¿no? Es lo que agregaría. Si me permites, Eduardo, también otra de las posibilidades para garantizar tratamiento de los pacientes son los ensayos clínicos para nuevas terapias. Entonces, eso también es importante considerarlo. Y obviamente con toda la seguridad y eficacia de estos protocolos, se puede garantizar una mayor cobertura de pacientes diagnosticados con acceso a tratamiento. Claro, sí. De acuerdo. Antes de que se nos termine el tiempo, hay muchas personas que están pidiendo al doctor Elías si puede repetir su correo electrónico porque no lo anotaron en la diapositiva y creo que va a tener muchos correos mañana pidiendo la información. Tengo 2 correos. El correo institucional es jose.garciaor@ims.gov.mx. Es jose.garciaor@ims.gov.mx. Y el otro es jose.elias.garcia@gmail. En cualquiera de los dos nos pueden escribir. Les enviamos siempre un pequeño manual para recolección de muestra, toma de muestra y envío, y con mucho gusto los apoyamos. Y también para todos los que mandaron comentarios, hay muchas felicitaciones que ya se las haré llegar a ellos personalmente para no decir tantos nombres ahorita aquí de los que los están felicitando. Y yo quisiera solo una última pregunta en los últimos 2 minutos que tenemos. Creo que este es el tipo de enfermedad particular en la que las asociaciones de pacientes son muy relevantes.
Entonces, quisiera escuchar ustedes que ven a muchos de estos pacientes, ¿cuál creen que es la relevancia de estas asociaciones de pacientes en una enfermedad como esta? Si quieren, comenzamos con el doctor Elías, que ya tiene el micrófono abierto. Gracias. Es importante. Enfermedades raras requiere de 4 grupos de trabajo. Médicos, instituciones de salud, o sea, el gobierno, la industria farmacéutica y los pacientes. Y los pacientes deben estar educados y empoderados. Eso es importante para facilitar el acceso al tratamiento y para que haya una mayor tasa de diagnóstico. Se pueden aprovechar el Día Internacional de Enfermedad de Gaucher, que es el 1 de octubre. El mes de Gaucher también es octubre y se pueden hacer campañas de concientización para mejorar la tasa de diagnóstico. Doctora Ávila, ¿algo que quiera agregar? Sí, bueno, yo pienso que las sociedades de pacientes están bien siempre y cuando sí sean en beneficio de los pacientes, porque hemos tenido varias malas experiencias, ¿no? Pero al final, el paciente con enfermedad de Gaucher es una persona que sí requiere del apoyo de los demás y de estas sociedades que los pueden ir encaminando hacia donde deben de dirigirse para poder llegar a ser bien atendidos, ¿no? No es una sociedad que pide recursos para que les den una mochila y cosas así, ¿no? Eso no, pero sí orientarlos, ¿no? En dónde es el consejo genético, cuáles son las terapias, cómo se hacen los seguimientos. Eso yo creo que el acompañamiento con el paciente debe de ser eso, nada más. Doctor Terreros, ¿algo que quiera agregar? Pues prácticamente yo definiría a estos grupos como tenaces. Gracias a la tenacidad y a la dedicación han podido impactar en la incursión de las terapias, ¿no? Si uno revisa la historia de cómo se inició el tratamiento de la terapia enzimática en nuestro país, pues es gracias a la tenacidad de estos grupos. Y me uno al comentario de la doctora Ávila, que la intención en su mayoría de los grupos y en atención a las enfermedades hematológicas, conocemos muchos grupos que son muy buenos, son tenaces y aportan. Entonces, ya lo comentaba el doctor Elías, es importante que sea la participación conjunta multidisciplinaria y entre todos, pues hacer un buen equipo para poder salir adelante en beneficio de estos pacientes. Pues yo les agradezco a Ivette por los casos tan bonitos que nos presentaste, que fueron muy ilustrativos de 2 espectros diferentes, pero igual de importantes, y a todos los ponentes, a todos los que estuvieron aquí en la sesión, a Pfizer por su apoyo, y le dejo ya las últimas palabras al doctor Mellón para cerrar la sesión. Gracias, Roberta. Pues muchas gracias a los expertos, tanto ponentes como quienes estuvieron en esta sesión de comentarios y preguntas, que creo que es muy importante. Esto último que se comentó creo que es de mucha trascendencia para nuestro país, porque una cosa es saber de la enfermedad y otra cosa es trasladar el beneficio a los pacientes. Y creo que lo que se comentó pues fue muy útil y habrá que ponerse a hacer algunas cosas para que más pacientes puedan ser diagnosticados oportunamente y tratados con metas terapéuticas y como se hace en los países de escasos recursos, pues buscar la forma de que les toque a todos los que lo requieren. Pues muchas gracias a la audiencia que estuvo esta noche. Creo que no han salido decepcionados con esta muy buena revisión. Que estén ustedes muy bien. Buenas noches y nos vemos en 15 días para la sesión de los residentes con sus maestros. Recuerden que estas sesiones que no están abiertas al público se pueden ver en la página de la agrupación. No lo dejen de revisar porque hay cosas muy interesantes. Pero por ahora es todo. Muchas gracias y buenas noches.